Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La verdad sobre los minerales coloidales. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar unas preguntas que nos han hecho. Usted siempre nos puede escribir en Metabolismo TV, nos escribe aquí a la parte de abajo en YouTube y nosotros siempre le vamos a contestar. Y siempre nos gusta pues contestarle buscando la información científica que pueda avalar lo que le vamos a decir. Así que lo que usted nos pregunte, puede que tardemos un poquito en contestarle, pero siempre le vamos a contestar, pero le vamos a contestar con la verdad, porque ese es el propósito de este canal de Metabolismo TV. Bueno, me han estado preguntando distintas personas sobre los milagros que reclaman personas que venden minerales coloidales. Voy un momentito a la pizarra para explicar qué es un mineral coloidal. Los minerales son elementos importantísimos para la salud. Por ejemplo, el cuerpo humano pues produce hormonas, qué sé yo, estrógeno, testosterona, insulina, distintas hormonas, ¿no? Pero ninguna hormona, que son sustancias activas, ninguna hormona se puede producir si el cuerpo no tiene enzimas. Las enzimas son proteínas que cambian la forma de ciertas proteínas y las convierten en hormonas. Si hay hormonas como insulina, como estrógeno, como testosterona, que es la masculina, todas estas hormonas, que son proteínas, se producen utilizando enzimas. Pero esas enzimas, ninguna funciona si antes no están los minerales. Uno de los problemas más grandes de las personas que no consumen vegetales, ensaladas, es que la fuente principal de minerales biodisponibles que se pueden utilizar está en vegetales y ensaladas. Cuando la persona no consume esto, no tiene los minerales para producir las enzimas, para que entonces las enzimas le ayuden a producir el balance hormonal que necesita, ¿no? Así que las vitaminas, las mismas vitaminas, pues son muy buenas, pero las vitaminas no funcionan si no están los minerales tampoco. O sea, que no funcionan ni las enzimas ni las vitaminas. Por lo tanto, los minerales son como una de las bases de la vida, ¿no? Ahora, nos están vendiendo todo el tiempo por ahí los milagros, supuestos milagros de los minerales coloidales. Ok. Minerales coloidales, hay que explicar qué es lo que es un coloide. Fíjense, cuando hablamos de algo coloidal, estamos hablando de algo que está en suspensión, algo que no se mezcla. Si yo tengo aquí este contenedor de agua, y el agua llega hasta por aquí, ¿verdad? Y todo esto aquí es agua, y yo tengo un mineral que es coloidal, este mineral va a flotar aquí en la superficie. No va a bajar ni se va a mezclar con el resto del agua. Es un mineral coloidal. De hecho, coloidal quiere decir que es una molécula grande, que es una molécula compleja, y como es compleja, pues no se rompe fácilmente. Ahora, lo otro que quiere decir coloidal es que tiene cero carga eléctrica. O sea, no contiene electricidad, no conduce electricidad. Los minerales coloidales no conducen electricidad. Quiero que sepa que todo su cuerpo funciona con electricidad. El sistema nervioso de su cuerpo, todo lo que hace el sistema nervioso es enviar impulsos eléctricos. O sea, cuando usted se da un codazo y siente el corrientazo, o cuando usted toca la perilla de una puerta y sale la corriente, o cuando usted saluda a alguien y siente ese corrientazo, es porque todo el sistema del cuerpo corre con corriente. Por ejemplo, la forma en que el corazón suyo late es porque hay una corriente eléctrica que viene del sistema nervioso que le dice al corazón: contrae ahora, relájate ahora, contrae ahora, relájate ahora. Cuando esa corriente se daña o se altera, se llama arritmia, se llama bradicardia, se llama distintas condiciones que significan que el ritmo del corazón está fuera de control. Está fuera de control porque la corriente, la electricidad que lo controla, está fuera de control también, ¿no? Entonces, los minerales coloidales en verdad
no se absorben bien. Y no se absorben bien primero porque son muy grandes, son moléculas grandes, complejas, pero además son moléculas que no conducen corriente. ¿Qué pasa? Los minerales tienen dos formas principales. Están los minerales coloidales y están los minerales iónicos. Los minerales iónicos son los que realmente conducen. Y son iónicos porque ese mineral, cuando usted mira el átomo, por ejemplo, si usted ve un átomo, ¿verdad? Usted ve, vamos a poner un átomo aquí, ¿verdad? Un centro, un protón, va a tener ciertos electrones alrededor, ¿verdad? En órbita, ¿no? Ahora, cuando hay una cantidad dispareja de ellos, o sea que digamos aquí hay 3, 6, pero si yo le quito 1, ahora tengo 5. Cuando tengo 5, ahora usted tiene una carga eléctrica, digamos, negativa. Si tiene una carga eléctrica negativa, es que está activo. Pero yo pudiera tener así, añado otro y ahora tengo una carga positiva. El tema es que un mineral que es iónico se absorbe. Y cuando se acerca a una célula, las células del cuerpo tienen polaridad. Por ejemplo, dentro de la célula tiende a ser positivo y en la membrana afuera tiende a ser negativo. Si viene un mineral que es positivo, se pega al negativo y penetra. Pero este que llega aquí, coloidal, llega muerto. No tiene corriente y no ni ala ni repele, no hacen absolutamente nada. Entonces, el mineral que más anuncian por ahí, coloidal, es la plata coloidal. La plata coloidal, pues se usaba desde tiempo inmemorable, bien atrás, desde la Primera Guerra Mundial, pero en realidad la plata coloidal no es una buena cosa para utilizar. Hay personas que empiezan a tomar plata coloidal, esa plata no tiene a dónde ir y lo que hace es que se aloja entre célula y célula, se empieza a alojar esa plata porque no tiene para dónde ir. Cuando se acumula ahí, esa plata inclusive se oxida. Hay personas que empiezan a tomar plata coloidal y la piel se le empieza a poner oscura. ¿Por qué se le pone oscura? Se le pone oscura porque esa plata se está oxidando. Entonces, evite usted todo lo que usted pueda la plata coloidal. Cuando nosotros le hablamos de Metabolismo TV de que usted haga jugos de vegetales, fíjese, todos los jugos de vegetales tienen minerales, pero tienen minerales en forma iónica. Por eso es que cuando usted empieza a tomar jugos de vegetales, si usted tiene un sistema nervioso excitado, que son las personas que más beneficio le sacan, automáticamente le mejora la salud, le mejora la energía, empieza a adelgazar, duerme bien y hasta un cáncer que tenga se le puede parar. O sea, que básicamente la forma correcta de usar minerales es minerales iónicos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho el magnesio, como decir uno como el Magic Mag o el potasio que utilizamos, que se llama Catsorb, pues buscamos que sean en formas iónicas, formas que tengan afinidad con la célula, que puedan traspasar la membrana de la célula y penetrar dentro, que es donde van a hacer su acción. Así que no se deje engañar si le vienen a vender minerales coloidales. Si son coloidales, no se absorben bien. Si son iónicos, que es en su forma natural, entonces sí se absorben y usted puede tener los beneficios de ellos. Y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.